Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga a cada hogar, a cada familia, hermanos de la iglesia Peniel y de las otras iglesias también. Un abrazo. Les habla el pastor Sinesio Santa Cruz y otra vez ingresando a vuestros hogares a través de la palabra de Dios y a través de este medio. Esta semana ha sido una semana muy difícil para nosotros porque mi madre partió a la presencia del Señor. Y mi madre pues está en la selva y nosotros no nos hemos podido reunir juntos porque es una etapa muy difícil. Estaban suspendidos los viajes a pesar que ya teníamos el pasaje comprado. Nos hemos quedado con un dolor y esto nos sirve también para tratar justamente la vida de Jesucristo. En una parte vamos a mencionar, porque a lo mejor muchos hogares también están pasando eso. A la distancia no sabemos qué hacer, no podemos guiar a la gente porque una cosa es la realidad, otra cosa es lo que nosotros lo vivimos. Pero quiero decirles que un día Dios decidió bajar de su gloria. Dios todo el tiempo ha estado en la gloria de Dios y muchas veces antes bajaba y se revelaba. A eso le llamábamos teofanías, manifestaciones sobrenaturales de Dios en un momento específico. Pero un día Dios decidió bajar de su gloria, venir y como un hombre, hacerse hombre en Jesucristo y venir y mostrarnos cómo se debe vivir la fe cristiana, cómo se debe vivir los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Específicamente cada paso, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, y desde el principio de nuestra vida hasta cuando uno termina la vida. Y todo ese proceso lo vamos a hacer en un rápido repaso, digamos, ahí por las escrituras. Tomamos en 1 Corintios 15, 1 al 8, como lectura. Eso hay que leerlo ahí. Pero en San Juan 14, 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy su ejemplo, yo soy su modelo, su estilo de vida. Yo vine para mostrarles cómo cada persona debe vivir los principios del reino. Y en San Juan 14, 15, como hemos mencionado antes, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Que justamente Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Él se gozaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces, se menciona también en las escrituras que en San Juan 11, 35 al 36 dice que Jesús lloró cuando fue a la tumba de Lázaro. Cuando le dijeron que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Y sus amigos, al ver lo que Jesús lloró, ustedes imaginan Dios mismo llorando ahí con los sentimientos destrozados y todo. Y ahí estaban pues los hermanos de Lázaro y todo. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo lo amaba. No es fácil es decirle a la gente, no sufras, no llores y todo, pero cuando llega el momento que tenemos que pasar, ustedes saben cómo se anuda la garganta y no podemos, digamos, pasar esa copa amarga. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque amamos a nuestra familia y en algún momento Dios nos hace pasar eso. Entonces, Jesús vino y se encarnó. Jesús tuvo dos naturalezas. De la gloria de Dios, como Dios tenía una naturaleza, y al venir y encarnarse en el vientre de María, Él toma la naturaleza humana. Entonces San Juan 1 y San Juan 1:14, ahí menciona aquel verbo se hizo carne. Entonces Jesús tenía dos naturalezas, la divina y la humana. Luego nosotros también hemos adquirido un poco de esas dos naturalezas. Dios nos creó, digamos, del polvo de la tierra, nos hizo lo humano, pero eso nos dio un soplo en la nariz y nos dio lo sobrenatural, lo divino. Y por eso nosotros ahí tenemos dos naturalezas, lo humano y lo divino. Jesús nació en una familia y nosotros también nacemos en una familia. Jesús aprendió prioritariamente los principios del reino de Dios. Y Él vino justamente desde niño, desde pequeño, adolescente, donde hay que enseñarle a los niños. Jesús aprendió de tal manera que a los 12 años Él ya se recibió conociendo la Torá, conociendo los mandamientos. ¿Por qué? Porque desde niño nos mostró cómo se debe llevar a la familia dentro de los principios de Dios. Jesús aprendió justamente todos estos principios. ¿Por qué?
porque él tenía que predicar con su ejemplo. Luego Jesús era rechazado por los saduceos, por los celotes, los sacerdotes, los fariseos y todo. Igual nosotros también en la vida vamos a ser rechazados por mucha gente. Cuando tú quieres vivir los principios del reino, normalmente siempre va a chocar con la cultura, va a chocar con el mundo, porque son cosas absolutamente diferentes. Jesús murió para salvarnos. Tú puedes imaginarte frente a la muerte de Jesús, el dolor que así como él lloró en la tumba de Lázaro, cuánta gente estarían llorando y María, me imagino, se desmayaba, y todos los que estaban cerca también, por ver a Jesús cómo estaba sufriendo y no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente no entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Jesús murió como un criminal, siendo totalmente inocente. Lo golpearon, lo crucificaron, todo por el pecado de nosotros. Jesús dijo que a nosotros nos odiarían y empezarían por nuestra casa. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a tener problemas? Son los de nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas el evangelio a tu casa, a tu familia, el resto de gente no les va a gustar, no les gusta la música, no les gusta que leas la palabra, no les gusta que ores, no les gusta que tú estés conectado a ese Dios. La gente, eso les choca, porque la presencia del Espíritu Santo, eso nos da hambre de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros hay que entender. Mira, para explicar rápidamente estos principios te voy a decir, los valores tú tienes que tener en cuenta que son totalmente opuestos. Es como el norte y el sur, es como el polo norte, digamos ahí, y como, digamos, el polo positivo y negativo. Mira, los valores del reino, por ejemplo, es la luz. En el mundo son las tinieblas. Los valores del reino es la vida. En el mundo es la muerte. El valor del reino es la verdad. En el mundo es la mentira. El valor del reino es el amor. En el mundo es el odio. El valor del reino es la paz. En el mundo es la tribulación. En el reino de Dios el valor es la salvación. En el mundo, digamos, es la condenación. Los valores del reino es el cielo. En el mundo es el infierno. El valor del reino es la libertad. En el mundo es la esclavitud. El valor del reino es que Dios gobierna a sus hijos. En el mundo gobierna los corazones y a la gente gobierna el diablo. Y el reino de Dios está gobernado pues por todo lo que Dios lo ha hecho, y el mundo, digamos, está gobernado por el pecado. Entonces, por eso es que la gente no nos van a entender. Cuando nosotros decimos, vamos a hablar de los valores del reino de Dios, vamos a ver el protocolo que Jesucristo hizo, y por eso nosotros tenemos que caminar diferente. Y esto le va a chocar al mundo. Si tu forma de vida es igual que la del mundo, a nadie le va a interesar. Tú eres amigo de todos y no vas a tener problemas con nadie. Pero si tú empiezas a vivir el reino de Dios, empiezas a vivir los principios del reino, vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que vivamos estos valores adecuados. Por ejemplo, vamos tomando simplemente el tema del matrimonio. El matrimonio en el concepto del reino tiene un protocolo que si tú quieres, puedes vivir de acuerdo a los principios del mundo o puedes vivir de acuerdo al protocolo que Dios ha dado. Por ejemplo, para que la pareja se conozcan, en el mundo, la pareja simplemente les gusta, les apasiona los ojos, la nariz de la persona, la belleza, y salen en pareja, caminan por ahí a las espaldas de los padres, a las espaldas de todo el mundo, y empiezan las caricias, empiezan los besos. Eso empieza a excitar a la persona y luego les lleva al pecado. Digamos, empiezan a fornicar a las espaldas de todos y conviven así, tienen 1, 2 hijos y todo esto. Esto es una forma bastante secular, y algunos ya hombre con hombre, otros mujer con mujer, homosexuales, lesbianas, totalmente a las espaldas del protocolo del reino de Dios. Nosotros no es que tenemos algo contra los homosexuales, no es que tenemos algo contra las lesbianas, es que Dios
el Creador, el Señor de señores, ha dado principios para vivir dentro de su voluntad, dentro de su reino. Entonces, la gente del mundo mayormente viven por el instinto, así como un animalito. Usted ha visto un perrito, simplemente lo busca una perrita y de frente busca las relaciones sexuales. Un gallo lo busca una gallina y relaciones sexuales. Digamos, hay un gato igual. Ellos no están viviendo bajo principios. Ellos no tienen que casarse, no tienen que buscar testigos ni nada. Entonces, esto es lo que le gusta al mundo. Entonces, cuando nosotros en la iglesia, para los jóvenes, para ti que eres joven, adolescente, tú tienes que empezar a vivir, digamos, una dimensión diferente, si es que estás en el reino de Dios. Nosotros en la iglesia nos ha costado levantar estos principios. ¿Cuánta gente nos han dicho cuando vienen a veces de otras iglesias que les permiten los marinovios, dicen, no, yo soy su enamorado de la persona, y andan de la manito, vienen consentidos por acá, por allá? Eso en el término del reino de Dios está fuera de foco. Ese es el protocolo del mundo. Así no lo ha establecido Dios. ¿Cuál es el protocolo que Dios ha establecido? Les digo rápidamente cómo es. La cultura de Israel ha sido un pueblo que Dios lo formó desde sus inicios. Al principio Dios le dijo, así quiero que sea su forma de orar, así es como ustedes van a trabajar, así es como ustedes van a hacer un matrimonio, así es como me van a hacer culto. Dios les ordenó específicamente todo. En primer punto, el protocolo del reino de Dios para la gente, para formar una pareja, es que las personas tienen que orar por una pareja. Desde que se convierten tienen que orar, y Dios les guía a las personas, esa pareja que un día van a casarse. Dios pone en su corazón el deseo y el sentir, y Dios les revela que esa es la pareja indicada. En segundo lugar, hay una relación de amigos. Esa relación de amigos siempre es grupal, se anda en familia. Uno lo conoce a la persona, conocerlo no es estar tocando las manos, salir a comer juntos, salir a conversar. Eso no es conocerle, ese es estar incitándose más bien a cosas incorrectas. Conocer es que tanto los padres de la chica como la chica misma tienen que saber dónde vive él, quiénes son sus padres, cómo trata a sus padres. ¿Quién es él? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Estudia o no estudia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿A qué se dedica? ¿Cómo trata a las personas? ¿Es lisuriento? ¿Trabaja? ¿Ya compró sus cosas y todo esto? ¿Ya ha madurado? Eso es lo que se tiene que ver, y para esto es la etapa de los amigos. Ahí es donde uno hay que conocer bien a la persona. En tercer lugar, el chico, cuando se da cuenta que Dios le está guiando a través de la oración. Segundo, de que ha visto que esa persona es temerosa de Dios, es una persona de trabajo, respeta a sus padres, hay toda una honra ahí, hay todo un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el chico? Le declara su amor a la persona, y de pronto esto. Primero el chico tiene que hablar con sus padres y le dice, papá, mamá, yo tengo un amor, estoy inclinándome a tal persona y yo voy a ir a manifestarle mi amor a esa persona porque yo estoy pensando casarme. El chico tiene que hablar con sus padres. Esto es el proceso que Dios lo había establecido. Y los padres del chico, cuando se dan cuenta y lo respaldan, entonces le dicen, hijo, muy bien, te agradecemos y te bendecimos porque es correcto. Ya tienes tus 23, 24, 25 años, no lo sé, ya has madurado, ya tienes tu profesión, ya tienes tu casita, ya tienes tus cosas, etcétera, etcétera. Ya tienes que independizarte y tienes que vivir igual como lo hemos hecho nosotros. Entonces el papá, la mamá le dicen, hijo, vamos a hablar con los padres de esa chica, y entonces nos vamos, lo que hoy le llaman el pedido de la mano. Entonces los padres con esa pareja tienen que ir a conversar con los padres, porque los padres ahí juegan un papel importante en el reino de Dios. En cuarto lugar, cuando se llega a conversar, se establece un pacto ya entre los padres. Dicen, bueno, estimado señor, ya que mi hijo tiene mucho interés y quiere casarse con tu hija, y ustedes están de acuerdo, entonces vamos a hacer una oración y vamos a pactar, digamos, acá, porque entonces nuestros hijos se casarán dentro de poco y nosotros les vamos a apoyar. Pero esto no significa que ellos ya se vayan a convivir por ahí, simplemente esto es el primer paso.
Una vez que los padres hacen ese pacto, digamos ahí, con las familias, se comunica normalmente a los hijos de Dios, a la familia de Dios, a la iglesia, porque en todo este proceso el pastor tiene que estar presente para orientarle, para asesorarle. Yo a muchas personas me han llevado, digamos ahí, a estar asesorando, conversar y todo eso. En esta etapa, de pronto ellos quedan como novios, y como nosotros en Israel le llamamos los desposados, desposorio. No quiere decir que ellos ya tienen libertad para andar y visitarse y ir a cualquier parte. No, quiere decirte que el muchacho está autorizado para ir y hacer todos los preparativos para la boda, preparar su casa, preparar las cosas, preparar todo. Esto significaba el desposorio. Entonces, una vez comunicado a la iglesia, se hace públicamente una ceremonia de publicar su noviazgo, y a través de eso, este noviazgo les permite simplemente tener la autorización para que puedan conversar públicamente y hacer todos los arreglos que requiere de la boda. En Israel, hermano, hermana, chico, joven, ningún padre te permitiría que tú te vayas y lo saques a su hija a pasear, a, digamos, a algún sitio, o dar una vuelta, o estar tocando de la mano y todo. Todas esas cosas están autorizadas solo después del matrimonio. Leen la Biblia cómo fue la historia de Abraham y todo. Esto no ha cambiado. Recuerda que en Israel y en todos los países del Medio Oriente no hay casi, digamos, lo que es los divorcios. ¿Por qué? Porque allá no se juega, digamos, con esta etapa. ¿Por qué? Una vez que se comunica a la iglesia, la etapa del noviazgo dura muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en esa etapa ya, digamos, pactan las familias y empiezan, digamos, a trabajar sobre el matrimonio. Luego, en sexto lugar, se viene la boda, la fecha de la boda. Las chicas en este contexto normalmente llegan vírgenes. Y yo he tenido la oportunidad en mi iglesia de casar gente así, que son vírgenes y castos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque desde un principio les voy enseñando la palabra de Dios hasta que ellos lleguen al matrimonio. La virgen puede usar justamente el blanco, significa la pureza. Y ellos, cuando llegan al matrimonio, a partir de la boda, recién ahí es donde la chica y el chico están autorizados de ya tomarse de las manos o darse un beso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque recuerda bien, los psicólogos y todo esto se ponen de acuerdo que todas las caricias que tiene que ver entre parejas solamente son la preparación para el sexo. Quizá usted, señorita, no sabe, cuando usted está pasando, besándose con el chico y todo esto, no sabe que el muchacho está que se muere por la tentación. Es por eso que en el mundo toditas las parejas se casan después de fornicar, después de llenarse de hijos. ¿Por qué? Porque no respetan el protocolo de Dios. Así no funciona en el reino de Dios. Por eso es difícil, y por eso a Jesús le odiaban, por eso a Jesús lo rechazaban, porque esas verdades que él predicaba, las verdades de pureza, de santidad de las personas, eso le chocaba a la gente. Recuerda, hermano, si tú eres un varón y quieres casarte con una chica, entonces no creas que conocerle va a hacer que estés acariciándole, queriendo saber cuál es el sabor de sus besos y todo. Esa es parte ya de la vivencia dentro del matrimonio. Tú tienes que preocuparte en conocer, en edificarte, capacitarte para guiar, porque tú vas a ser el sacerdote de esa familia. Muy bien, y en séptimo lugar, se casan y el esposo a la chica lo lleva a su casa. Para eso, el esposo, como ya ha madurado, tiene su profesión, tiene un trabajo, debe tener ya una casa. Y justo, chico, cuando alguien te plantea matrimonio, esa persona tú tienes que decirle, pero ya tienes las cosas necesarias para vivir, ¿a dónde pues me vas a llevar? No estarás pensando, mirando lo que tienen los padres del uno del otro. Así no es. La palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tú como varón tienes que ofrecerle a una chica, te llevo acá a mi casa, ahí están mis cosas, todo comprado. Eso es lo que hacían en el desposorio, que demoraba, digamos, un tiempo donde el chico preparaba todo para llevar a su idónea
digamos, a vivir. Hoy, qué fácilmente las personas se casan, se enamoran y solo están pensando en ir a vivir en la casa de los papás y creen que el papá y la mamá le dé todo. Así es como arruinan la familia. Eso no es el protocolo divino. El protocolo de Dios es de otra manera. No te olvides. Tú tienes que preparar. En Israel el hombre tenía que darle una dote. Eso significaba de que tenía que pagar un fuerte precio. ¿Y por qué? Porque eso era el valor para, digamos, lo que significa el seguro de la familia. Y una esposa también tenía ella hilaba, hacía sus cosas a crochet y todo esto, y esperaba para que el esposo que viene también tenga las cosas necesarias. Estos protocolos lo dio Dios para sus hijos. Los hijos de Dios tienen que obedecer. Los creyentes viven una manera imitando al Señor. Por eso, ¿acaso ustedes creen que Jesús, él estaba con las chicas ahí enamorando a cada una, dando la vuelta? Él murió de 33 años. ¿Acaso usted tiene algún mal ejemplo de que él, digamos, uno por su castidad? Él no estaba fornicando, no estaba acariciando a ninguna persona en ese tiempo. Y no es que esto haya cambiado, solamente lo ha cambiado el mundo. Por eso en sexto lugar, dentro de la vida de Jesús que estamos tratando, de su muerte, Jesús fue sepultado. Jesús fue sepultado, no le hicieron velorio. ¿Por qué? Porque le prohibieron las autoridades y todo. Está como esta etapa. No lo enterraron con ceremonia, no lo enterraron ni le hicieron, digamos, ahí toda una ceremonia. Al contrario, más bien le pusieron guardias y todo. Y eso es más o menos cómo nos pasa también a nosotros. Nosotros tenemos que morir, nos sepultan, digamos que es nuestro dormitorio momentáneo, y luego, digamos, Jesús tenían que prepararle una tumba. Imagínense ustedes si hubieran hecho el crematorio, lo hubieran llevado a Jesús a cremarlo. Mi madre murió, y antes de morir, mi madre ya pues nos había dicho a nosotros que cuidadito estemos permitiendo que su cuerpo sea quemado. Así que nosotros por ese lado íbamos a tener, donde quiera que ella hubiera fallecido, no, y nosotros como pastores tampoco estamos de acuerdo que se queme a la persona. La persona tiene que volver a la tierra como Dios lo dio, y el espíritu allá. No podemos anticiparlo al infierno como lo hacen algunos. Y nosotros teníamos que respetar. Mi madre ha sido puesto en un cementerio normal, y esto con la ayuda, digamos, de todos los protocolos que nosotros hemos hecho. Luego de ahí del cementerio, Jesús resucitó, dejó la tumba. Eso para literalmente que nosotros también podamos resucitar. En 1 Corintios 15, ahí está, digamos, todo lo que tiene que ver con el asunto de la resurrección. Dice: he aquí os digo un misterio. 1 Corintios 15, 51. He aquí yo les digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, y nosotros seremos transformados. Esto es exactamente lo que nos toca vivir a nosotros. No hay por qué perder la esperanza. Para eso Jesús vino, para mostrarnos a nosotros de que nuestra vida final va a ser allá, en la vida con Él. Nosotros estamos preparándonos para ir a la eternidad, allá en la eternidad, en la gloria de Dios, y vivir eternamente con el Señor. Por eso es que Jesús dejó todo su ejemplo. Él vivió, murió, lo enterraron, resucitó, y luego resucitado volvió a la gloria de Dios. Todo ese proceso nos va a tocar vivir a cada uno de nosotros. Entonces usted tiene que tener esperanza. Jesús ascendió a los cielos a la vista de sus apóstoles, a la vista de sus seguidores, a la vista de la iglesia. Así también nosotros seremos transformados a la gloria de Dios. Por eso mi padre y mi madre, curiosamente, ellos vivieron en Cajamarca, los dositos. Y luego mi papá se fue a Nuevo Egipto a morir ahí en la casa de mi hermano. Y también mi madre, curiosamente, en esta etapa también se fue a Nuevo Egipto y allá murió. Y lo hemos enterrado juntito a mi papá. Entonces ellos se unieron en la vida.
se unieron en la muerte y se unieron en la eternidad. Así que los dos están, ni la muerte siquiera los ha separado. Y eso es el quehacer de Dios. Lindo es cuando uno vive una familia que está dentro de los procesos de Dios. Todo esto es el proceso divino que nos toca vivir. Así que nosotros aquí estamos pasajeros. Nos vamos a preparar para cualquier momento que nos toque ir. A veces nos causa mucho dolor, mucha angustia, pero Dios tiene preparado el lugar para nosotros. Hermano, que Dios te bendiga. Recibe a Cristo y vive de acuerdo al protocolo del reino de Dios. No importa si por eso tienes dificultades, la gente no te llevan bien, te odian, pero esa es la única forma de estar en el reino de Dios. Si vives de acuerdo al mundo, tu destino final será el infierno, el lago de fuego eterno. Tú tienes que salir de eso porque para eso vino Jesucristo, para salvarte. Recibe a Cristo en tu corazón, consagra tu vida, porque así estarás preparado para gozar eternamente con el Señor. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno. Un abrazo para cada uno.